Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos, también indicados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 7 ya, ¿verdad? Número 7 de Efesios, correspondiente al día domingo 1 de mayo de 2022. El tema es una vida de sumisión. Bien, recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierdan. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a ver la lectura de este estudio. La base bíblica completa es Efesios 5:21 al 6:24. Espero que tengan sus Biblias ahí preparadas, hermanos. Vamos a leer ahorita lo que es la parte de Efesios 5 del 21 al 28. Empezamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Te pedimos que esta tu palabra, que será expuesta, pueda llegar a muchos corazones necesitados y asimismo sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio. Vamos a hablar un poco acerca de la posición de la mujer en tiempos de Pablo, ¿sí? Y un poco también del concepto de la familia en tiempos de este apóstol Pablo. Bien, en cuanto a la mujer, el papel que desempeñaba, el rol que desempeñaba la mujer en este tiempo, tanto judía como griega, como romana, etc. Bueno, uno de los aspectos fundamentales en la comprensión de la estructura familiar en tiempos de Pablo lo constituye el lugar que le asignaba a la mujer esa sociedad. ¿Qué lugar tenía la mujer en esa sociedad? Entre los judíos, la mujer valía muy poco, muy poco. Tampoco que los varones daban gracias, fíjese bien, los varones daban gracias tanto por no ser mujer como por no ser gentil. Fíjese nada más por lo que daban gracias los varones, por no ser mujer, por no ser gentil. Ellos consideraban prácticamente a la mujer como propiedad, ya sea del padre cuando aún no estaba casada, o del marido cuando ya estaba casada. Entre los griegos y los romanos existía una clara distinción entre las mujeres honestas, castas, a quienes se les confiaba la conducción de los asuntos familiares, y las mujeres dedicadas a proveerles de placeres en el campo sexual. Según el orador y político ateniense Demóstenes, fíjese nada más, según este hombre erudito,
que vivió en el 384 al 322 antes de Cristo, decía él: tenemos cortesanas por razón del placer. Ahí va una, ¿verdad? Cortesanas. Disponemos de concubinas, número 2, ¿verdad? Por razón de la cohabitación diaria. Tenemos esposas, ahí van 3, ¿verdad? Con el propósito de poseer hijos legítimos. Y una guardiana, ya van 4, ¿verdad? Una guardiana fiel para todos nuestros asuntos domésticos. Ahí tenemos 4 tipos o categorías o clasificaciones de mujeres, ¿verdad? Para los griegos, romanos y romanos. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de la familia. La familia en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Una vez comprendido el papel que jugaba la mujer en la sociedad antes de Cristo y en el tiempo de Cristo, cuando él anduvo aquí, ¿verdad? Podemos entender mejor su concepto de familia. En cuanto a los judíos, el concepto de familia, con base en la enseñanza del Antiguo Testamento, fue el más elevado para los judíos, en los judíos, ¿verdad? Por las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Cómo estarían los otros, verdad? Vamos a ver, miren. Sin embargo, la pobre evaluación que se tenía de la mujer, la pobre evaluación, llevaba a la escuela de Hillel. ¿Quién era Hillel? Bueno, era un líder de los fariseos, ¿verdad? Líder fariseo. Se dice que el Gamaliel, fíjese bien, era nieto de este personaje, el líder. Y Pablo cuenta en una de sus cartas, ¿verdad?, que él fue como alumno de Gamaliel. Fíjese, entonces ahí está la línea, ¿verdad? El caso es que Hillel era de los fariseos. Eso es, muy bien. Seguimos entonces aquí, fíjese nada más, según la escuela de Hillel, sostenía que un hombre podía divorciarse de su mujer, por cosas tan poco trascendentes o irrelevantes, como hacerle o haberle quemado la comida, por haberle quemado la comida o darle comida, no sé, humeada o quemada, pues, ¿verdad? O bien, ya haberle dejado de gustar al varón, al hombre. Ya eso era como un motivo de divorcio. Podía solicitar el divorcio el varón. En cambio, la mujer no tenía ninguna posibilidad de iniciar un trámite de divorcio. En cuanto a los gentiles, las mujeres encargadas de las cosas del hogar no tenían ninguna participación pública. Vivían recluidas en sus casas. Así era en cuanto al mundo gentil, ¿verdad? Muy bien. Así vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas y aquí tenemos el primero: sumisión mutua, basado en Efesios 5 del 21 al 30. Y el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, este versículo constituye una transición entre el tema de la llenura del Espíritu Santo, que está en versículos anteriores, y el de las relaciones familiares entre cristianos. Desde el punto de vista gramatical, el hecho de que se inicie con un participio, someteos, hace que dependa del verbo principal del versículo 18, ¿verdad? El versículo 18, es decir, el sometimiento mutuo sería una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. El versículo 18 habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La relación entonces que hay desde allá viene influyendo el versículo 18 con el versículo 21. Entonces,
El sometimiento mutuo sería una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, como lo dice allá el versículo 18. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, en el tratamiento de las relaciones abordadas por Pablo, el que ocupa un lugar de sujeción aparece en primer término. Así el apóstol habla primero de los deberes de las esposas, de los hijos y de los siervos, ¿verdad? En el caso de las esposas se presenta la idea del sometimiento en forma más amplia, estableciendo claramente el marco en que debe comprenderse este sometimiento, debe comprenderse y darse. Dado que la expresión como al Señor, dice aquí al final, ¿verdad? Esa expresión no se interpreta fácilmente. Convendrá recurrir a la explicación de una estudiosa llamada Nida. Dice Nida, significa que la actitud de la esposa cristiana hacia su marido refleja la actitud de ambos en relación con Cristo. Bueno, vea nada más la influencia que tiene entonces el sometimiento, en este caso de la esposa con su marido. Tiene repercusión en el sometimiento de ambos, o sea, marido, mujer, con Cristo. Así lo está diciendo esta estudiosa, esta teóloga, ¿verdad? Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, Pablo eleva el nivel de la vida matrimonial al comparar la relación entre el esposo y la esposa con la que existe entre Cristo y la iglesia. Una comparación pues muy importante, ¿verdad? Comparar el matrimonio esposo-esposa con la relación Cristo-iglesia. Así lo está haciendo Pablo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, este tema ya se vio en el estudio 1 de Efesios, ¿verdad? El esposo debe ser cabeza de su esposa. Otro estudioso llamado Stott comenta al respecto. Fíjese lo que dice. La autoridad del hombre, y especialmente del esposo, no es una aplicación cultural de un principio, no es cosa de cultura, de tradición aquí de los hombres, no. Es el principio primordial, un principio bíblico, ¿verdad? Primordial. La nueva creación en Cristo nos libera de la distorsión. Fíjese bien, la nueva creación o nuevo nacimiento en Cristo de usted, de mí, nos libera de la distorsión de las relaciones entre los sexos, causada por la caída del hombre, ¿verdad? Al pecado. Pero establece la intención original de la creación. La intención original de Dios al crear el hombre era esta relación, ¿verdad? Una relación de sometimiento mutuo, esposo-esposa. Muy bien, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, en este último versículo referido al papel de las esposas, se observa la amplitud con la que deben estar sujetas. Dice ahí, en todo, ¿verdad? En todo. Así como ninguna iglesia, fíjese bien, ninguna iglesia debería creer que pueda estar sujeta a Cristo como cabeza solamente en algunos aspectos. Pues no, ¿verdad? En todos, en todos. Ninguna esposa asimismo debería pensar que puede rechazar su sujeción al esposo como cabeza del hogar en aquello que no le agrada. Es una sujeción en todo, ¿verdad? Es obvio que, fíjese bien, también hay que aclarar, es importante, es obvio que en todo no incluye, ¿qué no incluye este todo? Bueno, no incluye aquello que pueda atentar contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, es obvio que, sí, es obvio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es bíblico, ¿verdad? Si usted va a Hechos 5:29, ahí lo dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno,
Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, a partir de este versículo, Pablo se refiere a los deberes del esposo. Sí, ya vamos a dejar a la esposa un ratito y vamos a hablar del esposo. La base dice: un amor que implica una entrega sacrificial por sus esposas. Una entrega sacrificial del esposo por su esposa. ¿Sí? Semejante al que tuvo y demostró Cristo por su iglesia. Cristo padeció hasta la muerte y muerte de cruz por su iglesia, ¿verdad? Esta semejanza debe tomarse muy en cuenta, ya que la expresión, así como también dice, ¿verdad? Establece un compromiso ético por parte de los esposos. Así como también Cristo padeció por su iglesia, así también el esposo padecerá por su esposa. Versículos 26 y 27 dice: para sacrificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, estos versículos constituyen un paréntesis, motivado por la oportunidad que tiene Pablo de referirse a los propósitos de la entrega de Cristo por la iglesia. ¿Cómo se entregó Cristo por su iglesia? ¿Verdad? En primer lugar, observamos el interés de Cristo por santificar a su iglesia. Aquí dice, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Bueno, entonces, santificar a su iglesia. En segundo lugar, Cristo ha querido presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿verdad? Así es. En cuanto a esto, debemos considerar que Pablo establece una analogía entre la relación Cristo-Iglesia con la de esposo-esposa. Ya desde un ratito anteriormente aquí estábamos hablando, ¿verdad? De hasta dónde eleva nuestro Señor el matrimonio al compararlo con esposo-esposa, al compararlo con Cristo-Iglesia, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, Cristo desea que su iglesia esté gloriosa el día de su boda, ¿verdad? Con Él. Así es, cuando Él venga en su segunda venida. Versículos 28 al 30. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pablo presenta ahora el tema del amor del esposo por la esposa desde otra perspectiva, ¿verdad? El esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Verdad? Para que no enferme, para no lastimarnos. Bueno, un comparativo ahí de cómo debemos de cuidar también a la esposa, ¿verdad? Cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Como es obvio, dado que nadie aborrece su propio cuerpo, ningún esposo puede aborrecer a su esposa, ¿verdad? Más bien debe dedicarse a sustentarla y a cuidarla. El verbo traducido cuida, aquí, ¿verdad? En el versículo, significa originalmente, según manifiesta un estudioso de la Biblia apellidado Vine, este verbo traducido como cuida es calentar, suavizar por calor, ¿sí? Es también cuidar con ternura, alentar con un tierno cuidado. Todo eso, ¿verdad? Se refiere a este verbo traducido como cuida. Es decir, como las aves, ¿verdad? Como las aves o las gallinas.
que cubren a sus polluelos con sus plumas, con sus alas. Los protegen, los cuidan, los calientan. Bueno, algo así se compara a ese cuidado, ¿verdad?, que debemos de tener los maridos con las esposas. Subtema 2, amor mutuo, basado en Efesios 5 del 31 al 33, y aquí tenemos el 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, Pablo cita aquí Génesis 2.24, si usted va a Génesis 2.24 va a ver que es muy similar, ¿verdad? Génesis 2.24 también, como ya había hecho Jesús al ser cuestionado sobre el tema del divorcio, ¿verdad? Lo puede ver en Mateo 19.5, también es parecido a este versículo. Un estudioso llamado Marcos Barth, entre tantos otros comentaristas, procura explicar por qué la expresión por esto, como empieza este versículo, que indica causalidad, ¿sí? Porque por esto que dice ahí, ¿verdad?, aparece introduciendo el resto de la cita tomada de Génesis. O sea, por esto. ¿Por esto qué? Dice, dejará el hombre. Según él, este estudioso de la Biblia, la relación que existe entre Cristo y su iglesia es del mismo grado de plenitud que lo que Génesis 2.24 considera en relación con la integración conyugal, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se cita desde Génesis 2.24, está hablándose de la relación conyugal, así es, como en algunos aspectos cómo debe ser, ¿verdad? Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió el versículo 32? Habla de una palabra misterio ahí, ¿verdad? Bueno, la clave está en la interpretación de esa palabra, misterio. La estudiosa Nida lo entiende de la siguiente manera. Fíjese bien. Es un sustantivo usado aquí en el sentido de que hay un significado oculto en el texto de Génesis 2.24, que solo puede comprenderse cuando el pasaje se interpreta de un modo tipológico o alegórico. Sí, ¿verdad? Si leemos otra vez, Génesis 2.24, nos va a parecer, pues, que habla solamente del matrimonio, de la relación conyugal, ¿verdad? Pero no, aquí vemos que también tiene un misterio, ¿verdad? Y entonces, este versículo nos habla de eso, del matrimonio, pero también nos habla de la relación Cristo-Iglesia. Cristo-Iglesia, así es. Muy bien. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, ¿cuál es el mandato para el esposo en esta síntesis o conclusión? Aquí está muy claro, ¿verdad? Que ame a su esposa como a sí mismo. Hendriksen, un estudioso de la Biblia, insiste en la necesidad de una traducción literal. Fíjese bien, que ame a su propia esposa. Él le agregaría ahí, ¿verdad? O una traducción más literal del griego. Ya que esto hace ver que no hay lugar para amar a cualquier otra mujer que no sea la esposa. Y para la esposa, bueno, pues que respete a su esposo. Aquí lo dice, ¿verdad? Así es. Muy claro todo. Subtema 3, hijos obedientes, padres ecuánimes. Basado en Efesios 6 del 1 al 4. Y aquí tenemos el versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, ahora toca hablar de los hijos, ¿verdad? Ya se habló de las mujeres, del varón, de la esposa. Ahora de los hijos. En este versículo 1, Pablo establece aquí un principio global en cuanto a la actitud de los hijos hacia sus padres. Deben obedecer en el Señor, dice. Obedecer en el Señor. Así es.
Muy claro, muy bien. Pasamos al versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, en estos versículos constituyen una cita al Éxodo, al libro de Éxodo 20:12. Ahí tenemos también estas palabras. Y también, si usted va a Deuteronomio 5:16, también está estas palabras, este mensaje. Ha surgido una polémica en cuanto a qué quiere decir primer. Ahí dice, honra a tu padre y tu madre, que es el primer, a esa palabra, primer mandamiento. Bueno, es polémico esto, vamos a ver un poquito de ello. ¿Por qué? ¿Por qué dice aquí el estudio que es polémico esa palabra, primer? Bueno, algunos comentaristas hacen notar que el segundo mandamiento tiene algo de promesa también. Entonces este no sería primer mandamiento con promesa, sino el segundo mandamiento, pero bueno, vamos a ahondar más en esto. Si usted va a Éxodo 26, dice, Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está la promesa, ¿verdad? Poco antes está lo que es el segundo mandamiento. Entonces, en respuesta a esto, un investigador apellidado Orígenes, que vivió en el 185 al 254 después de Cristo, había observado ya que la promesa de Éxodo 26 no se desprende del segundo mandamiento, sino que es una promesa de tipo general. Bueno, entonces esta promesa es una promesa de tipo general, no de, según este análisis, ¿verdad?, no del segundo mandamiento. Entonces estábamos bien antes al decir que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Según Efesios 6, versículos 2 y 3. Muy bien. Versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, siguiendo una perspectiva totalmente complementaria, Pablo le solicita dos cosas a los padres en relación con los hijos. Dos cosas se les está solicitando a los padres. Número 1, que no los provoquen a ira. Es muy dado, ¿verdad? A veces provocar a ira a nuestros hijos. Hay que tener cuidado. O sea, que no los reprendan a tal grado que los hijos reaccionen negativamente. Ahí está una explicación adicional. Y número 2, que los críen en disciplina y la instrucción del Señor, como dice aquí, ¿verdad? En disciplina y amonestación del Señor, ¿ok? Es decir, que se atengan a ciertas normas, a ciertos principios, sustentados en su sometimiento al Señor, ¿verdad? Los padres sometidos al Señor. Según Ida, la palabra griega paideía, que nuestra versión traduce con la palabra aquí disciplina, esta disciplina puede ser tanto punitiva como formativa, ¿verdad? A veces no nos gusta la palabra punitiva. ¿A qué se refiere una disciplina punitiva? Bueno, viene del castigo, o que implica castigo. ¿Es bueno castigar a nuestros hijos? Bueno, pues a veces esa es la consecuencia de un mal comportamiento, ¿verdad? El que disciplina a su hijo es porque lo ama, ¿verdad? Dios mismo nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Así es. Bueno, ¿qué podríamos concluir para este estudio? Pues tenemos 3 puntos aquí, ¿verdad? Número 1, debemos vivir nuestro matrimonio en un sometimiento mutuo. Un sometimiento mutuo. Ya lo decíamos, ¿verdad? Mutuo, es decir, de la esposa hacia el esposo, también del esposo a la esposa, mutuo. Una pareja cristiana debe partir del sometimiento mutuo para lograr solidez en las relaciones matrimoniales. Esta debe ser la realidad presente o futura de todo hijo de Dios. Aquí no hay lugar, fíjese bien, no hay lugar para movimientos del tipo feminista.
ni el consabido machismo. No hay cabida para estos movimientos. Ambos cónyuges se someten uno al otro. Número 2, debemos vivir nuestro matrimonio en total integración. Bueno, la pareja cristiana que quiere vivir conforme al modelo bíblico deberá lograr la integración prevista por Dios, ¿verdad? Desde el momento mismo de la creación del ser humano, así es. Este es un principio que debemos transmitir de generación en generación, así es. La voluntad de Dios para con el matrimonio debe ser de conocimiento de nuestros hijos y la generación que sigue así, ¿verdad? Ir pasándola. Muy bien. Número 3, debemos vivir las relaciones paternofiliales según el equilibrio bíblico. Bueno, los cristianos debemos ser padres, fíjese bien, debemos ser los padres y los hijos que el Señor espera que seamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de padres para criar bien a nuestros hijos? ¿Y qué tipo de hijos nosotros somos para nuestro Dios Padre? Cada uno cumpliendo estrictamente su responsabilidad, o sea, nuestra responsabilidad como padres y nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Si no, será muy difícil mantener la armonía en el hogar. Por supuesto que sí, ¿verdad? Estos 3 puntos son la base para una buena armonía en la familia, en el hogar. ¿Se puede lograr todo esto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con una comunión íntima de nosotros con nuestro Dios, claro que se puede. Y cuando le entregamos el control de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ese es el principio de todo, ¿verdad? El buen principio de todo esto, para todo esto. Entonces los cristianos tenemos esa ventaja. ¿Usted es cristiano? Le felicito. Si usted todavía no hace la profesión de fe para pasar a ser cristiano o hijo de Dios, esta puede ser la oportunidad de su vida. Es tan fácil pero tan importante ser hijo de Dios, fíjese bien, para que todo esto lo pueda lograr con mucha mayor facilidad. Solamente declárese ante Dios como pecador, todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios. Pídale perdón a Dios y Dios le perdonará. Deje a Cristo entrar a su corazón como Señor y Salvador de su alma. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Y que le permitirá, después de esta vida, vivir en la gloria de Dios. Así es. Esto puede ser, de hecho, sería lo más importante que usted hará en toda su vida. Si no lo ha hecho y lo hace, con un corazón sincero, por supuesto. Claro, después hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Dónde está esa voluntad? En su palabra, en la Biblia, es decir, acostumbrarse a leer a diario la palabra de Dios. Aquí abajo le dejo más información de esto último que le estamos diciendo. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir con nosotros por este mismo medio. El próximo domingo a las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así quedaremos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestras faltas. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.